Entonces nos vamos a preguntar, ¿sí? Preguntarnos, es decir, me pregunto yo a partir del texto. Cuando yo digo con ustedes preguntarnos, es decir, leo, analizo lo que dicen los autores y a partir de ahí me pregunto en qué lugar de este discurso me voy a situar como docente. Cuando hablamos de un campo teórico pedagógico situado, estamos haciendo referencia no solo al enclave territorial que tiene que ver con nuestro país, Argentina, y en gran medida con toda América Latina, sino también la posición docente, el posicionamiento docente que ustedes en cuarto van a tener que definir. Entonces, decir, de qué manera adherir o no a la pedagogía crítica, porque todos ustedes tienen sus propios pensamientos, adherir o no a la pedagogía crítica, o tomar alguno de sus aspectos que consideramos más valiosos, nos exige pensar en la sustancial aparición de la pedagogía social en el horizonte del debate pedagógico contemporáneo. Es decir, en la medida en que nosotros leemos textos de la pedagogía social, es porque estos textos han accedido en nivel teórico al campo conceptual de referencia de toda formación docente. Si no, no se hablaría de pedagogía social. ¿Y de qué hablaba la pedagogía social? ¿Qué recuerdan ustedes? A ver. ¿Qué referencia hacía a las otras personas, a los otros sujetos, a los educandos? ¿De qué se ocupa la educación no formal, Picasso? ¿Para qué está la pedagogía social? ¿Para qué es buena? ¿Para qué es necesaria? ¿Recuerdan Para algo el de lo apoyo que emocional. Para el apoyo emocional. Sí, para el apoyo emocional, pero solo para el apoyo emocional, Maya. Bien. Para Puede acompañar a ser, las profe. instituciones educativas, Para acompañar a las instituciones educativas, ¿cuáles? No sé quién me habló. la escuela. La escuela. ¿La educación no Todas. formal acompaña a la escuela? ¿O sustituye a la Para escuela? estar en relación. Para estar en Claro. relación. Bien. El ¿Qué aprendizaje con el saco otro de esa sería. relación? ¿Qué es lo que ustedes consideran valioso de esa relación? Entre Perdón, si ¿puede es que ser la un hay. centro de día? ¿Cómo? Perdón que la corté. ¿Puede ser un centro de día, no? ¿Una educación no formal? No, el centro de día tiene otra característica, ya lo hablé la vez pasada. El centro de Ah, día tiene que ver más con jóvenes mayores, un poco más mayores, pero aparte que claro. tienen problemas de alguna adicción, algún tipo de patología. Entonces, si estamos hablando de los centros educativos, de los centros territoriales, donde cotidianamente los niños van a buscar, como decían las chicas, van a buscar apoyo emocional. A mí lo emocional me parece interesante, pero no creo que los niños, niñas, vayan a buscar apoyo emocional. ¿Qué van a buscar en esos lugares? ¿Qué piensan ustedes que van a buscar? Apoyo Profe, ¿puede ser escolar. en base a la educación? ¿Cómo, Naya? ¿Puede ser en base a la educación? Por ejemplo, yo aprendo del otro para poder enseñar también. Sí, pero lo pensás vos porque sos grande. Los chicos que pueden pensar. Está bien lo que vos me Los decís, chicos, Naya. yo creo que los chicos van para satisfacer necesidades. ¿O por qué los mandan? Para que no adquirir estén en la calle. conocimientos. ¿Cómo? A ver, de a una, de a una. Se le habla. No, habla, Jimé, habla. Yo decía Dale. que para que no estén en la calle, a veces los padres trabajan muchas horas y bueno, y este es un lugar de contención. Es un lugar de contención, Jiménez, muy bien. Pero ellos van por propia voluntad, los mandan. Algunos van por Los propia voluntad. mandan, y algunos los mandan para que le ayuden con las tareas. Hablan para que lo ayuden con las tareas, bien.
¿Y qué más? Porque me estoy preguntando realmente si hay una relación entre la educación no formal y la formal. ¿A usted le parece que la escuela está cerca de los centros comunitarios? ¿Las maestras sacan el guardapolvo y van al centro comunitario a compartir con la gente que está trabajando? Sí, ¿Seguro? sí, porque nosotros en Ciudad Educadora recorrimos varias instituciones no formales y hay varias docentes que hacen, o por ejemplo, comedores. Hay varios docentes que trabajan de la mano de la comunidad Ujú. del barrio, por ejemplo. Bien. No todas, algunas. Sí, por eso digo que hay varias. A nosotras, por ejemplo, nos pasó de que fuimos a una callejeada y había una docente de arte que ella iba por su voluntad. Y hacía un montón de que, por ejemplo, no le pagaban el sueldo y justo ese día había comenzado de nuevo y lo hacía por amor a los niños y a su Ujú. profesión también. Bien. Profe, Sí. por ejemplo, acá cuando no fue nuestro grupo, pero otro grupo había dicho el Centro Complementario de Hinojo, Sí. no es como usted decía, usted dijo que se saque el guardapolvo el docente escolar y vaya a esos lugares, acá no se ve, sí que por ahí hay una vinculación del centro con la escuela, por algún caso de un nene especial que por ahí necesita o ayuda o contención o algún otro tipo de problema, pero no que el docente escolar vaya a la institución a trabajar. Es decir, hay una comunicación necesaria con respecto a algún caso o algún problema en particular, pero no hay una relación, una interrelación entre los docentes de la escuela, de la formal y lo no formal, porque en cierto grado los docentes de la escuela formal miran de reojo a estas instituciones como que carecen de validez epistemológica. Ese prejuicio no escapa, es decir, viene del centro, ¿qué querés? Le ayudaron las maestras del centro, se lo hacen ellas seguro. Ese es el juicio que cotidianamente escucho. Entonces, es decir, ¿en qué lugar o en qué momento es casi indispensable esta formación de las maestras, de las profesoras de primaria, pensando que toda institución, tiene un rol fundamental? Más allá de que sea una maestra titulada, o sea una mamá que se encarga de los chicos, o sea alguien del comedor, o sea, porque generalmente hay más de buena voluntad que de sueldo ahí. ¿Sí? Entonces decir, bueno, ¿cómo lo pensamos? Yo quiero que lo piensen muy bien, porque ustedes van a ser maestras y van a ver esta categorización que yo les digo, que generalmente se mira a los centros complementarios como algo que le facilita todo a los educandos, salvo cuando hay algún problema. Y yo me pregunto con todo el dolor del alma, ¿hay chicos problemas? ¿O los niños tienen problemas que vienen de la familia, de la calle, o hay una patología personal o hay una patología social? Y entonces, piénsense ustedes dentro del aula, ¿qué autoridad psicológica, pedagógica, lo van a ver también con Vale, tiene uno para decir que un niño tiene una patología por el cual debe ir a un centro comunitario? La escuela no lo puede contener. ¿Dónde está el juicio de valor ahí? ¿Quiénes somos nosotros para decir que alguien necesita otra institución porque en esta no alcanza a encajar en la situación? Bueno, ese punto clave que les estoy comentando se vincula profundamente con una pedagogía de la sensibilidad. Porque hasta desde la emergencia de la pedagogía, desde la emergencia del conocimiento en Occidente, piensa en filosofía siglo XVIII, Sarmiento, siempre la pedagogía estuvo marcada por la racionalidad. Los aspectos cognitivos de los educandos, su evolución, desarrollo, aprendizaje. ¿Sí? Ustedes en psicología lo han visto con Piaget. Con Freud lo vieron desde la evolución psicosexual, pero si lo pensamos desde Piaget, los estadios tienen que ver con la inteligencia.
Lo bueno de mirar Piaget es que no le va a hablar solo de la inteligencia en el sentido cognitivo o epistemológico, sino también va a hablar del avance de lo simple a lo complejo. Y ahí tenemos otro punto problemático de la pedagogía clásica y de la pedagogía contemporánea. El conocimiento primero, la razón primero, la sensibilidad después. ¿Por qué, me pregunto yo, la sensibilidad después? ¿Ustedes son mitad sensibilidad y mitad razón? ¿Yo como ustedes? ¿Qué soy? ¿No influye la sensibilidad en la racionalidad y a la inversa? Sí, Digo, ¿eh? que sí, que estamos atravesados por eso, por la ¿Por qué sensibilidad. Sí, te escucho. No, sí digo que está por la sensibilidad que nos atraviesa y viceversa. Estamos atravesados, somos uno, como yo siempre digo, somos un combo. Sensible, racional sensible, como lo quieran llamar. Entonces, yo me pregunto, les pregunto, por qué la pedagogía hace hincapié solo en los aspectos cognitivos que tienen que ver con lo racional. Y ahí viene el kit de la cuestión. Lo emocional, la sensibilidad, siempre se ha considerado un conocimiento de segundo o tercer orden. ¿Sí? Y lo que les dice la pedagogía de la sensibilidad es que es del mismo orden, entre razón y sentido es lo mismo. Que los sujetos, como vos decís, Jimmy, estamos atravesados, involucrados profundamente, sensibilidad y razonabilidad, como digo yo. Los modos de razonar que afectan a través de lo sensible y viceversa. Si estamos tristes, ¿podemos razonar con claridad? Si razonamos con claridad, ¿le damos lugar a las emociones? Bueno, pensemos no, primero nosotros para pensar a los otros, a las otras, en ese lugar. Me interesaba pensar con ustedes este punto. No le subí, chicas, es un libro como de 500 páginas, pero me interesaba trabajar estos puntitos con ustedes acerca de la pedagogía de la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, acá fíjense lo que dice. Ciertamente el docente debe hacer una transposición didáctica de los conocimientos, pero debe reconocer también los referentes culturales de esos sujetos a quienes enseñan para que estos puedan contextualizar los mismos y no creer que la escuela es una realidad paralela a la que viven fuera de ella. Entonces, es decir, el ser humano habita múltiples dimensiones y comparte múltiples mundos de sentido. Cuando nosotros hablamos de subjetividad e intersubjetividad en la escuela, estamos hablando de una construcción de sentido, además de construcción de saberes. Entonces, ¿vieron que hay chicos que no quieren ir a la escuela? ¿Por qué? Porque la escuela no le ha facilitado una construcción de sentido colectivo que le permita sentirse un habitante de la escuela. Entonces no quiere saber nada. Bueno, pensemos esa cuestión. La escuela debe comenzar a reflexionar sobre su verdadero propósito de existencia y reconocer que existen otros espacios fuera de ella que también ejercen una práctica educativa muchas veces más atractiva que la que ella plantea. Y tener presente que estamos siempre entre lo que nuestro cuerpo nos dice y lo que nuestro saber para funcionar y lo que tenemos que saber para funcionar. Hay un vacío que debemos llenar nosotros mismos y nos llenamos con información o desinformación suministrada por la cultura. Es Clifford Geertz, un antropólogo social que ha escrito mucho sobre educación. Esa es la mirada que nos marca la pauta para contribuir con un aporte teórico a la pedagogía de la sensibilidad. Vamos a trabajar solo con esa hojita, ahora se las voy a copiar en el chat. La vía teórica que nos lleva a construir una pedagogía de la sensibilidad nos dota de herramienta o de una mirada diferente, donde la sensibilidad se plantea otro tipo de relación o posición
exclusión. Y esta es una relación de paridad que considere la cultura como el máximo lugar de enunciación, es decir, el lugar donde tiene el ejercicio de la palabra como lugar de habitabilidad compartida, y desde donde se puede lograr una construcción de relaciones en cohabitación e interpelación. Bien, no les voy a copiar este parrafito porque me interesa, no les voy a dar el libro ni cosa parecida, simplemente vamos a trabajar con este párrafo, que es lo que yo acabo de hablar con ustedes. Cómo pensamos la sensibilidad y en qué medida esta hoy, fíjense que llega a partir de la antropología social y no de una pedagogía instalada, a interpelar los saberes pedagógicos. Entonces, yo diría que ustedes y yo deberíamos volver a pensar. Este es el que le pegué en el texto que le subí al campus. Y este vamos a trabajar ahora. Este ya lo leyeron, vamos a trabajar ahora con este. Bien, a lo que voy, chicas, es cómo pensamos ustedes y yo la inclusión de la sensibilidad en el campo formativo de ustedes, ¿sí? Para que después, como experiencia real, ustedes puedan pensarla en las aulas. Porque si ustedes no la pueden pensar en el aula, no sirve. ¿De qué me sirve a mí hablarles de una pedagogía de la sensibilidad si cuando ustedes estén en la escuela van a ser insensibles? Entonces, ese es un punto de la cuestión que me interesa. La pedagogía crítica fantástica. Hay que cambiar de ejercicio, hay que crear realidades, hay que pasar, recuerden los horizontes formativos, de la razón instrumental a la razón comunicativa. Y ahí hay un punto de la cuestión que me interesa recalcar con ustedes. El paso de la razón instrumental a la razón comunicativa es importante para otros territorios. En Argentina y en América Latina prácticamente es un imposible. ¿Por qué? Porque no todos tienen acceso a la palabra. Y esa fue la lucha de Freire. Freire quería que todos tuvieran el acceso a la palabra y a la educación como herramienta política. Es decir, ¿cómo vamos a pensar ustedes y yo una construcción pedagógica situada que recupere el cuerpo y el acto educativo como política, teniendo como antecedente la pedagogía de Freire, pero incluyendo en esta la sensibilidad que todo ser porta? Bueno, la arreglé la mitad, otra mitad no. Lo miro, igual está bien armado. Bien, entonces trabajaríamos con este párrafo. Yo les diría que ustedes por grupo rescaten lo que consideran más interesante de aquí. Hagan un mapita conceptual que les permita a ustedes entre este párrafo, ¿están mirando el chat? Y que dice, recuperamos el texto de, vayan al chat ahora. Algo de hoy a las... ¿Salimos del Zoom? Ay, no puedo hacer las dos cosas. Pueden estar en las dos cosas, chicas. Pueden estar en las dos cosas, yo estoy en las dos cosas. No tengo la batería por eso. Vayan al Chrome Sara. y entren al campus. O si no podés, Apago la Jimé, cámara. si alguien no puede, vaya Tengo la- directamente al campus porque ahora vamos a trabajar al campus. Y ya se termina Tengo el Zoom. el celu en la cocina cargando y la computadora allá. Bien, entonces, salgan del chat, pero primero escuchen. Vamos al campus, al chat. Hay un párrafo, que es el que le puse el otro día en el texto, que también es de la misma pedagogía de la sensibilidad, y el que le subí hoy. Con esos dos párrafos, que es una carilla, vamos a trabajar haciendo un mapa conceptual. ¿Saben lo que es un mapa conceptual? Sí. Sí. Perfecto. Un mapa conceptual de los criterios más relevantes de la pedagogía de la sensibilidad. Nada más que eso, ¿sí? Yo voy a estar yo lo voy a abrir de nuevo el Zoom,
O no, les contesto por el chat, porque si no nos vamos a complicar. Entonces, vamos a Pero hacer una un mapa. pregunta, Sí. ¿después dónde lo subimos al mapa conceptual? No, lo tienen ustedes, lo tienen ustedes. La clase que viene, bien. cuando hagamos la integración preparándonos para el parcial, ahí lo van a subir. Me lo mandan al Facebook, yo lo miro y de ahí lo charlamos. Listo. ¿Sí? Ahora quiero que lo trabajen. Si tienen dudas, me lo escriben acá, yo estoy en el chat con ustedes y lo resolvemos. Un mapa conceptual. Profe, Sí, escucho. una consulta, perdón que interrumpí, una consulta sobre el trabajo de intercampos que mi grupo, Rincón, Franco, Peredo y yo, te lo tuvimos que mandar por mensajería interna por una cuestión de que medio que se había perdido o algo así. No sé si lo pudiste ver. Lo vi. Tengo que preguntarle a mis colegas cómo ubicar de nuevo, porque vieron que a todos los demás les subí la nota. Yo creí que le habían corregido ella, chicas. Les viste que les pedí disculpas por el error. Me pasó a mí, yo pensé que lo habían subido ya las notas. Las subíamos de manera grupal. Y estuve subiéndolo y tengo que encontrar. ¿Me dijiste Peredo o Radre? Peredo, Orradre, Villarruel y Franco. Quédate tranquila que de todas maneras, chicas, aunque yo me haya olvidado, ustedes en el Samba están aprobadas, ¿eh? En ese sentido, quédense tranquilas, pero lo voy a buscar para completar, ¿sí? Villarruel y... Genial. Villarruel, Franco, Peredo y Orradre. Sí, lo vi, lo vi. No sé si no les contesté al mismo que ya lo había encontrado. Sí, quédense tranquilos que lo voy a mirar mientras estamos acá. Bien. Genial, Entonces, gracias. no, por favor, están en todo su derecho. Chicas, entonces nos vamos al chat, ¿sí? Después les subo esta clase de hoy.